Poder grabar. Nada más déjenme borrar acá algunas cosas para listarnos. Tratar de empezar lo más en punto posible. Listos acá. Muy bien. Bendiciones a cada uno. Gracias a Dios por ustedes que están acá presentes. Gracias a Dios también a ustedes, hermanos, amigos que se están uniendo a nuestro estudio bíblico de manera virtual. Gracias al Señor por las oportunidades que nos da para poder estar acá en esta noche y poder conectarnos también. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en este momento, nos dé su gracia, su sabiduría. Oramos. Señor, muchas gracias. En este instante le damos. Gracias, Dios, porque usted nos da un carro, una moto, tiempo para poder correr y venir y estar acá para servirte, Señor, para aprender de tu palabra, ministrar a otros, tener compañerismo unos con otros. Yo oro, Señor, de que nos enseñes a través de la Biblia, Señor, que podamos abrirla ahora y que ella nos hable, que la Biblia nos enseñe, que la Biblia nos transforme, que nos haga ver a Cristo en cada una, Dios, en cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Estamos hablando de los cuadros, tipos, de los símbolos, Señor, y hemos visto varios ya, y hoy no será la excepción. Yo quiero pedirte que por favor nos ayudes a ver, Dios, cómo usted se revela, Señor, en el Antiguo Testamento. Te pido de que nos hables ahora, nos enseñes, hagas que nuestra mente se dirija a ti y se enfoque en ti. Oro, oh Dios, por los hermanos, hermanas que están enfermos, que están necesitados, Dios, de tu sanidad, para que según tu santa y perfecta voluntad les toques, les des la sanidad que ocupan, Señor. Les dé la sanidad de su cuerpo, de su alma, de sus emociones, tal vez. Oro, Señor, también por los hermanos que están necesitados de trabajo, ya sea porque no lo tienen o porque hay situaciones complicadas, laborales, que usted las conoce muy bien. Yo oro, mi Señor, para que usted enseñe las puertas que tiene abiertas para sus hijos, para sus hijas. Oro, Señor, para que puedan oírte en medio a veces de la frustración, del cansancio, de Dios, la situación que están viviendo. Oro para que los ojos estén puestos en usted, escuchando su voz, escuchando cómo les guías, escuchando cómo les diriges. Yo pido, Dios mío, para que usted provea para ellos, para que usted dé, Señor, si es un trabajo o si es un trabajo mejor, o si está abriendo la puerta para hacer otra cosa, o si es que van a empezar algún negocio, algún emprendimiento. Dios dirija en este momento. Por Cristo Jesús te lo pedimos estas cosas. Amén. Estamos viendo a Jesús en el Antiguo Testamento, estamos viendo a Cristo por medio de los cuadros, símbolos, tipos. Hoy quiero que me acompañe a Números capítulo 21, el libro de Números capítulo 21, cuarto libro de la ley, cuarto libro de la Torá, de lo que se conoce como la Torá, la ley de Dios. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, cuarto libro, un libro de Números, capítulo 21. Téngalo ahí abierto, ese será nuestro texto base. Vamos a hablar de cómo se ve Cristo ahí en la serpiente de bronce, que es lo que se menciona en Números capítulo 21. Números, el capítulo 21, vamos a leer primeramente los versículos 4 y 5. Números capítulo 21, versículos 4 y 5. Dice así la palabra de Dios. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto?
pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estaban haciendo referencia al maná, ¿verdad? Ponemos acá. Acá el pueblo está pecando, está cometiendo un pecado. ¿Y cuál es el pecado? El pecado es la ingratitud que nace del egoísmo. ¿Por qué Dios envía un juicio tan severo, como vamos a ver un poco más adelante, tan fuerte contra Israel? Porque Israel estaba descontento. Y al estar descontento, como dice ahí la palabra de Dios, se desanimó y empieza a murmurar. Casi van de la mano. Cuando una persona se desanima, cuando por alguna situación empieza a dejar que el desánimo le embargue, por lo general empezamos a hablar de más. Empezamos a hablar negativamente, empezamos a ver todo negativo, empezamos a ver todo oscuro. Israel estaba descontento con el cuidado, con la provisión que Dios les había dicho. Cuando uno se vuelve negativo, de repente perdió la perspectiva correcta y ya no ve las bendiciones de Dios, ya no ve lo que Dios ha provisto y nos volvemos como Israel. Israel se le olvidó que Dios mandó plagas para que salieran. Se le olvidó que Dios había abierto el mar de par en par. Se le olvidó que Dios mandó pan del cielo. Se le olvidó que Él sacó agua de la roca. A Israel se le estaba olvidando todo. ¿Pero por qué? Porque se desanimó. Eso es lo que nos pasa cuando nosotros nos desanimamos, y por eso es tan importante tener cuidado con el desánimo. Tan importante tener cuidado con el desaliento, porque si nos desanimamos, empezamos a ver todo negativo, empezamos a meternos como en un hueco, ¿verdad? Como en una zanja, ya no podemos ver. Eso fue lo que le pasó a Israel. Perdieron de vista la provisión de Dios, perdieron de vista al Dios que tenían y empiezan a murmurar una vez más, por cierto, porque era constantemente. Por eso Moisés decía, es que este pueblo es contradictor, o sea, cada rato lleva la contraria. Vamos por aquí, no, vamos por allá, no, quieren esto, no, queremos aquello, constantemente, ¿verdad? La murmuración, por lo general, nace de un corazón ingrato, ¿Qué hay en el corazón humano que produce la ingratitud y el descontento? ¿Qué hay? ¿De dónde viene este tipo de actitud? ¿Cuál es el origen? Pero tenemos que entender que es el diablo quien está detrás siempre. Es el diablo, ¿verdad? La ingratitud, el descontento viene del egoísmo nuestro humano. Viene incluso del egocentrismo, ¿verdad? En palabras sencillas, viene de la preocupación de mí. Viene de la preocupación de yo, del ego. Yo quiero esto, yo quiero aquello, no me gusta esto, tengo fastidio de esto. Ellos lo están diciendo acá. Tenemos fastidio de este pan tan liviano. O sea, Dios los está alimentando. Tenían hambre, ok, Dios les da un pan del cielo. Pues ya estamos fastidiados de este pan. Ya estamos hartos, estamos cansados. Solo lo mismo, arroz y frijoles, nada más. O sea, no pensamos en que hay otra gente, a veces, que se está muriendo de hambre. No pensamos que hay gente que no tiene nada que comer. O como en estas inundaciones que hemos tenido en el país, todo se les ha consumido. Pero solo arroz y frijoles, nada más. Gracias a Dios tenemos. Gracias a Dios ellos tenían un pancito que Dios les había mandado del cielo, preparado por Dios mismo. La ingratitud nace del orgullo, nace de la soberbia. ¿Por qué a mí? O sea, ¿por qué otros sí comen, verdad, langosta todos los días y yo como solamente arroz y frijoles? Sí, ¿verdad? La ingratitud, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, el egoísmo, la preocupación por mí mismo. De hecho, el pecado original, el pecado de Lucero, empezó con 5 declaraciones que él dio. 5 declaraciones que quedaron bien marcadas y que nosotros podemos ver en Isaías. Por eso yo le pongo una marquita ahí a Números, y ahorita lo vamos a regresar, pero vámonos a Isaías, el capítulo 14. Libro del profeta Isaías, capítulo 14. Y ahí vamos a encontrar 5 declaraciones de lo que él dijo y donde él expresa, yo quiero, ¿ok? Lucero quería para sí mismo
algunas cosas. ¿Cuáles? ¿Ok? Isaías, el capítulo 14, por favor, de su Biblia. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Isaías capítulo 14, versos 12 al 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, y aquí viene: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Puede captar esas 5 yo? Yo subiré al cielo, yo levantaré mi trono, yo me sentaré en los lados del norte, yo subiré sobre las alturas, yo seré como Dios. En otras palabras, es como decir, yo reinaré, yo reinaré. Ese era el deseo de Satanás. Yo quiero reinar. Y sabe, ese es el deseo del hombre. Uno puede llegar a decir, bueno, sí, solamente del hombre caído, solamente del hombre sin Cristo. Pero yo diría que también si el cristiano no se somete, si el cristiano no anda en el Espíritu, ese es también su deseo. Reinar. Reinar. Yo quiero mandar. Con Eva fue igual. Con Eva fue exactamente igual. Ella pensó en sí misma. Cuando la serpiente le ofrece comer del fruto, ¿en quién pensó ella? No pensó en, hey, Dios dijo que no. Satanás, mi esposo Adán me había hecho unas cuantas advertencias con relación a eso. No, ella pensó en sí misma. Ella estaba descontenta con la provisión que le había dado. Y ojo, la provisión que Dios le había dado había sido abundante. Dios le había provisto de cosas sabrosas, ricas, variadas incluso. Vea Génesis capítulo 3. Si vamos a Génesis, el capítulo 3, el versículo 6, ahí vemos. Génesis capítulo 3, verso 6. Génesis 3, 6. Vea lo que nos enseña ahí la Biblia. Génesis capítulo 3. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar de la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ojo a algo. La provisión de Dios había sido abundante porque Dios los había colocado en un huerto donde había todo tipo de árboles, todo tipo de fruto, todo tipo de alimento, árboles de todo tipo. O sea, piense en fruto. Y ahí había. Yo me imagino que no solamente árboles frutales, probablemente había sus buenas lechugas, probablemente había sus buenos tomatales, probablemente había sus buenos, no sé, todo ahí, bien rico, bien sabroso. Pero ella dice, pero me prohibieron de uno. O sea, ¿no vio todo lo que tenía? No, me prohibieron de uno. No puedo comer uno. Ahora vea cómo cae ella. El fruto era bueno para comer y Eva quería satisfacer su carne. El fruto era agradable a los ojos y Eva quería lo bonito, lo lindo, lo atractivo para ella. Y el fruto era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y Eva quería ser como Dios. Eva quería ser como Dios. Eso nos dice Génesis 3:5. Ella quería ser como Dios. Hoy día no hay diferencia. No, hoy día somos igual. Somos igual de egoístas. A veces pensamos, qué barbaridad, qué barbaridad con Adán y Eva, pero somos igual. Somos igual. Véalo alrededor suyo. Véalo en el cumplimiento de los 10 mandamientos, de la ley moral de Dios. ¿Por qué quebramos los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí, pero sin embargo tenemos dioses. La plata, el trabajo, el cuerpo. ¿Por qué? Porque no estamos contentos con lo que Dios nos da. No codiciarás. Pero no, es que yo quiero aquello. Eso no es mío, pero yo lo quiero, ¿verdad?
por nuestro egoísmo. Desafortunadamente quebramos constantemente la ley de Dios. La raíz de todo el problema que sigue en Números 21 es el egoísmo. Egoísmo que se exterioriza por medio de la ingratitud, por medio de las quejas y por medio de la murmuración. Repito, la ingratitud, la insatisfacción me lleva a quejarme y me lleva a murmurar. Me lleva a hablar las cosas negativas. ¿Okay? El pueblo quiere quitar a Dios del trono y decir, y en realidad lo que están diciendo es lo siguiente: yo quiero reinar. O sea, Dios me da este pan y estoy fastidiado de este pan. O sea, yo puedo hacer un mejor pan que el pan que Dios me da. O sea, lo que Dios me da no es suficiente. Yo puedo proveérmelo por mí mismo. Lo que está diciendo es: Dios, quítese el medio porque yo puedo reinar mejor que usted. Yo puedo hacer las cosas mejores que usted. Nosotros, hermanos, somos iguales. Cada queja, si no tenemos cuidado, cada queja, cada actitud de ingratitud nos lleva a murmurar, a mostrar descontento. Lo triste de esto es que lo que de verdad se está revelando es que no estamos satisfechos con la voluntad y el plan de Dios para nuestra vida. Ahora, no estoy hablando de mediocridad. No estoy hablando de que uno tenga una situación determinada y no puedo buscar la superación porque eso es malo, eso es pecado. No estoy hablando de eso. Si hay posibilidad de superación, si hay posibilidad de mejorar, de mejoramiento en mi lado laboral, en mi lado financiero, en mi lado intelectual, y se puede, bien. Pero una cosa, lo más importante es que cuando usted haga eso, lo haga con contentamiento. Con contentamiento, contento de lo que tiene ahora. ¿Okay? Puedo estirarme adelante. Hay una opción de mejorar. Ok, yo me estiro hacia adelante, yo trato de mejorar, pero estoy contento. No estoy no, es que qué horrible, yo no lo soporto, es que yo tengo que salir. ¿Verdad? Como esta gente que siempre está, que a veces la entrevista y sale como diciendo, yo tengo que demostrarle ¿verdad? O sea, ustedes los han oído a esa gente. Es que yo te voy a demostrar que... ¿Demostrar a quién? O sea, si usted quiere mejorar, mejore. Si está la opción de crecer, crezca. ¿Verdad? Pero, ¿por qué estar peleando? Porque hay insatisfacción. Ante el pecado de la ingratitud, de las murmuraciones, del del descontento, Dios trae un juicio. O sea, Dios no se cruza de brazos y dice, está bien, están descontentos, está bien, murmuran contra mí, está bien, son ingratos, ay, chiquillos. No, Él le dice, eso es pecado. Y el pecado tiene una consecuencia. El pecado trae juicio. Vean Números capítulo 21, volvamos a Números. Capítulo 21, ahora veamos el verso 6, Números 21, 6. Números del capítulo 21, el versículo 6. Ellos habían murmurado, leímos, estaban fastidiados y Jehová, dice el verso 6, envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Ojo, serpientes ardientes, ¿a qué se refiere con serpientes ardientes? Muy venenosas, altamente venenosas. Y note que dice que murió mucho pueblo. No fueron unos cuantos. Murió mucha gente mordida por esas serpientes venenosas, ¿verdad? Dios entonces envía, ojo, Dios es el que envía esas serpientes venenosas. Cualquiera que era mordida por ellos, moría rápidamente. La serpiente en la Biblia es un cuadro de la maldición de Dios. Es un cuadro de la maldición que Dios pronunció sobre los pecadores. Otra vez, ponga una marca en Números y vámonos a Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 14. Pongan la marca ahí, Números, y vámonos al primer libro de la Biblia, tercer capítulo, Génesis capítulo 3, verso 14. Y aquí viene Dios pronunciando sentencias, y en el versículo 14 dice así, Génesis 3:14,
Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás sobre todos los días de tu vida. Ahora, yo quiero llamar la atención a lo siguiente. Dios, cuando vemos en su creación, ahí en Génesis 1 y 2, ya Él había creado, entre todos los animales, había creado serpientes. No es que la serpiente aparece en Génesis 3 y que el diablo es la prefiguración. No, ya había serpientes, ya habían. Ahí en el huerto del Edén ya había. Adán y Eva vieron serpientes, claro. Pero después de la caída, Dios maldice a la serpiente. ¿Ok? Por Satanás, todas las serpientes. Muy poca gente, tal vez en el caso suyo sea la excepción, pero muy poca gente le gustan las serpientes. La gente cuando ve una serpiente dice, uy, que da miedo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque su apariencia. Yo creo que eso es parte de la maldición que cayó sobre ellas, ¿verdad? Entre otras cosas, sobre tu pecho andarás, polvo comerás. Ok, estas serpientes ardientes de Números 21 mordían a esos pecadores ingratos, quejumbrosos, murmuradores, y su veneno produjo la muerte de ellos. La maldición sobre los pecadores de hoy en día es igual, es la muerte. Ese veneno que está en nosotros es el pecado y eso nos lleva a la muerte. El que porta el pecado en su ser sufre las consecuencias, sufre el veneno de la maldición. De muchas maneras, de muchas maneras. Lo sufrimos por ser temerosos, lo sufrimos por ser inseguros, lo sufrimos por ser ansiosos, lo sufrimos por ser, ¿verdad?, llenos de complejos o con algunos complejos, lo sufrimos. De mil y una maneras lo sufrimos. Todos tenemos ese veneno nosotros. Recordemos un par de versículos que yo cité el domingo pasado en el estudio de Esther. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. La paga, el salario, la retribución del pecado es muerte. Y todos nosotros somos pecadores, entonces todos nosotros morimos. Debemos morir. Recuerda el otro texto que yo mencioné también, Ezequiel 18. Ezequiel 18:20 dice, la ley, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, vea también que Dios mismo, como dije anteriormente, Dios es el que manda las serpientes. O sea, las serpientes no salieron así porque así. Dios mandó las serpientes. Él es quien aplica el justo juicio sobre los pecadores. Si bien es cierto, Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Y si bien es cierto, toda buena dádiva desciende del Padre de las luces, también Él utiliza algunas cosas, en el caso de los pecadores, para traerlos a los pies de Cristo. Algunas cosas que suceden, Dios las permite, Dios las propicia, Dios le abre la puerta para que entren y la persona que no tenga a Cristo llega a estar como acorralada, diciendo, ¿qué hago? ¿Cuál es la solución? La solución es entregarse a Dios. La solución es confesarse pecador y entregarse completamente al Señor Jesucristo. ¿Ok? Pero en el caso del cristiano, Dios permite las pruebas. Dios permite las situaciones complejas. Dios permite las situaciones difíciles. Dios no nos mete en una burbuja, ¿verdad? Y nos hace exentos de los problemas, de las aflicciones, de la enfermedad, de las dificultades. No. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos como Cristo. Es la forma en que Él nos afina. Recuerda lo que dice en Juan capítulo 15, que Él nos limpia. ¿Para qué? ¿Para qué usted limpia un arbolito, una planta? Ahí está la planta, tiene unas hojillas verdes, hay unas cosillas que no le sirven. Usted llega y la limpia, la poda. ¿Para qué? Para que crezca y dé fruto. Dios nos poda. Dios nos poda.
No nos gusta la poda, no nos gusta la prueba, pero Dios la utiliza. Dios la utiliza. A veces decimos, Dios, por favor, quita esta prueba. Cuando en realidad deberíamos decir, Dios, ¿por qué permitiste esta prueba en mi vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres desarrollar en mí, en mi vida? ¿En qué área necesito parecerme más a Jesús? Si bien es cierto, cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo para que Él sea nuestro Salvador, Él nos provee de salvación del pecado, nos está proveyendo salvación del infierno, pero ¿sabe? Más que todo, Dios lo que nos está dando salvación es de su ira. Es de su ira. La gente dice, sí, el infierno, el pecado. No, es de su ira. Él nos está salvando de su ira. La ira que Él va a derramar sobre los pecadores ingratos que no quieren arrepentirse, que no quieren entregarse a Él. Vea conmigo un par de textos en Salmos. Salmo 5:5. Quinto Salmo. Salmo 5, verso 5. Vea lo que dice. Los insensatos, o sea, las personas faltas de sensatez que no oyen a Dios, que no lo escuchan, que no lo ven operar, no estarán delante de sus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ojo con lo que está diciendo. Esto va bastante de la mano con lo que vamos a ver, si Dios lo permite, el año entrante, una vez que termine esta serie de Cristo en Cuadros, que vamos a hablar sobre el verdadero evangelio, lo que es el verdadero evangelio. Porque hoy se nos ha vendido mucho la idea de que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. No, esto es contraproducente. Vea lo que dice aquí. Aborreces a los que hacen iniquidad. ¿Quiénes son los que hacen iniquidad? Son los pecadores. Entonces Dios aborrece el pecado, claro, y aborrece el pecador. O sea, la ira está sobre los pecadores. Exactamente, mi hermano. Es a los pecadores, no es el pecado. La ira, vamos a mandarla ya. La maledicencia, vamos a mandarla ya. La idolatría, vamos a mandarla al infierno. No, el pecador. ¿Okay? Salmo 7:11, muy parecido. Salmo 7:11. Salmo 7:11. Dios es juez justo. Y como juez justo que es, ¿qué esperamos? Cuando usted dice, es que yo quiero que se haga, cuando la gente vive alguna situación calamitosa, ¿verdad? Muy fea, muy dolorosa, y salen, ¿verdad? Y lo entrevistan y lo ponen ahí en las cámaras, y esa persona dice, yo quiero que se haga justicia. ¿Qué está diciendo la persona? Yo quiero que se haga justicia. Sí, que pague, ¿verdad? Pero también que la justicia de verdad sea justa. Que la justicia no se vaya hacia el malo. Que la justicia no cierre los ojos. Que la justicia no se haga de la vista gorda o corta. Sino que la justicia sea pronta, cumplida y veraz. Bueno, Dios es juez justo. Y como juez justo que es, Dios está airado contra el impío todos los días, siempre. Está airado contra él. Entonces, la ira de Dios está sobre... Vea qué serio, hermanos. Eso de verdad al pueblo, bueno, primero, nosotros los cristianos, nos debe llevar todos los días a decir, Dios, gracias por salvarme. O sea, que no sea solamente como un estribillo. Sí, gracias Dios. No, es que no estamos ya bajo la ira de Dios por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Gloria a Dios por eso. Pero nos debería mover a orar y procurar la salvación de aquellos que no tienen a Jesús. Porque la ira de Dios está sobre él. Ay, es que mi abuelito no tiene a Jesús. La ira de Dios está sobre su abuelito.
Exactamente, el que tiene al Hijo, la vida. Que no, la ira de Dios está sobre él. Dios mismo pronunció la pena de muerte sobre nosotros, fue Dios. La ira de Dios, ahí está en Juan, ¿verdad? La ira de Dios está sobre él. Fue Dios mismo quien hizo el infierno, quien hizo el agua de fuego, no fue alguien más. Ahora, la gente de repente viene y tergiversa, iba a decir malversa, pero no, tergiversa esto. Y entonces, ¿qué dice? ¡Qué barbaridad! Dios hizo el infierno y el lago de fuego para mandar al ser humano. No, 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 no. ¿Qué dice la Biblia? ¿Para quién hizo Dios el infierno y el lago de fuego? ¿Para quién los hizo? Satanás y sus ángeles. Pero en el mismo Juan capítulo 3 dice, ajá, pero son los hombres los que se condenan. ¿Por qué? Porque aman más las tinieblas que la luz. O sea, veámoslo así, es el mismo hombre solito, el que se agarra de la mano y dice, yo voy para el infierno. ¡Qué malo es Dios! No, no, qué pecador soy y qué ciego soy, que no veo a un Dios tan amoroso, guiándome y cuidándome. ¿Y sabe? ¿Será Él el que creó al infierno y al lago de fuego? ¿Será Él mismo el que va a mandar a todos los pecadores a ese lugar? Será Él mismo. ¿Por qué? Por los atributos de Dios. Porque Dios es juez justo. La gente dice, pero ¿y dónde está el amor de Dios? Es que Dios no es desbalanceado. Uy, qué amoroso es Dios. ¿Y su justicia? No. Dios tiene el amor, la justicia. Dios en el tribunal, en el juicio del gran trono blanco, en el último juicio, va a decir, ok, ustedes tuvieron la oportunidad de entregarse, ustedes tuvieron al Espíritu Santo, no lo hicieron, no quisieron, justamente van a ir al infierno. Por eso es que cuando alguien dice, a veces me preguntan, y pastor, uno allá en el cielo se acordará de las almas de tal vez de que está en el cielo y mira, no está mi tío y mira, no está el compañero mío de trabajo aquí en el cielo, se habrá del infierno, me voy a sentir triste. Es que no, vamos a tener el corazón de Dios. Vamos a tener el corazón completo de Dios y va a decir, fulano, sí está en el infierno. Me dice, lo merece. Uno dice, ¡qué duro! No, es que no, el amor de Dios, hermanos, no es sentimental. Y yo sé que a veces en los buses, quizás usted ha visto ese dibujo de un Jesús y un mundo y hay una lagrimota de Jesús ahí llorando por el mundo. Si Jesús llora y lloró sobre Jerusalén, fue por su dureza de corazón. Pero cuando le toque juzgar, Él como juez justo va a decir, lo merecen porque no aceptaron mi amor. Y mi amor estaba en la cruz del Calvario. Por esas serpientes, ahí en Números 21. Ajá. Uh-huh. Sí. Exacto, es porque, en realidad, sinceramente, porque no conocen los atributos de Dios. Lo único que conocen es el amor. Y lo que ven es a un Dios tipo Santa Claus, ¿verdad? O sea, más o menos para estas épocas. Ay, qué lindo. Bueno, bonachón que anda un saco grandísimo de regalo. No, no. Sí, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor, ¿verdad? Ok. Por estas serpientes, muchos en el pueblo murieron. Tristemente, hermanos, la gran mayoría de las personas también morirán en los pecados y sufrirán en el lago de fuego. Hablaba yo también con una persona un día de estos que me decía, bueno, tenemos casi 8,000 millones de personas. Y yo le decía, conversando con esa persona, de que la gran mayoría de ellos van a ir al infierno, la gran mayoría. Y él me decía, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si mucha gente ha oído y mucha gente cree. Y yo le dije, vea, si fuera así,
entonces tenemos que decir que Jesús es mentiroso. Porque cuando Jesús está terminando el Sermón del Monte, allá en Mateo 7, usted recordará que él citó 2 caminos, 2 puertas y 2 destinos. 2 caminos. El angosto, el estrecho que entra por una puerta muy estrecha. Y dice, y pocos son los que entran por ella. ¿Y ese a dónde lleva? A la vida. Y está la amplia, el camino amplio, con una puertota gigantesca que lleva a la perdición, a la condenación. Y muchos son los que entran por esa puerta. Entonces Jesús se equivocó, ¿no? La realidad es que hoy la gran mayoría de personas no entregan su corazón, no quieren. ¿Por qué? Porque arrepentirse conlleva renunciar al pecado. Arrepentirse conlleva agarrarse como Jacob se agarró del ángel de Jehová y decirle, no te suelto si no me bendices. ¿Verdad? Hoy es, no te suelto si no me das plata. No te suelto si no, es, no te suelto si no me das salvación, Dios. Si no me salvas el alma. Aunque todos hemos sido mordidos por la serpiente, por esta maldición de la caída, no todos tenemos que morir. Como veremos en unos momentos en esta historia, Dios siempre es bueno, uno de esos atributos. Dios siempre es misericordioso, otro de esos atributos. Siempre provee la salvación para aquellos que oyen al Espíritu Santo, que oyen la palabra de Dios. La palabra de Dios está siendo predicada, está siendo enseñada, por eso la responsabilidad que tenemos, que yo tengo, que cualquiera de ustedes tiene en el momento de usar este púlpito o usar cualquier ministerio, de predicar la pura y verdad palabra de Dios. No solamente lo que rasque los oídos, lo que guste. Ay, qué lindo eso, ay, qué bonito es, qué lindo esos consejitos. Sí, estamos a veces para dar consejos, pero el evangelio siempre tiene que predicarse. Pero la salvación se ofrece para aquellas personas que de verdad son tocadas por el Espíritu Santo, para que se arrepientan en humildad de corazón, se confiesen pecadores y rueguen por el perdón y se entreguen al Señor. La triste verdad, hermanos, la triste verdad es que la gente sigue ciega, sigue muriendo en sus delitos y pecados, pensando en que no hay Dios o en ese Dios fabricado por nuestra imaginación, tan bueno, tan pura vida, que yo puedo hacer lo que sea. Y él me dice, ay, tontillo, qué barbaridad, ¿verdad? Oh, chiquillo, no. Y si el Señor no ha venido, es porque Él es lento para la ira, grande en misericordia y desea que todos procedan al arrepentimiento. Vean, es tanta la gente que está yendo, que fue en el tiempo antes de Cristo, de hecho, antes de Cristo, es tanta la gente que estaba yendo al infierno. Piense en los imperios, babilónico, asirio, fenicio, etc. Piense en todos esos grandes imperios. Luego pensemos en los imperios nuestros, tolteca, zapoteca, maya, en todos esos grandes imperios. Tanta gente fue al infierno que Dios tuvo que ampliar el infierno. Dios tuvo que hacerlo más grande. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Lea conmigo Isaías. El infierno se está llenando tanto que Dios lo amplió. Como cuando usted dice, tenemos una casa y somos solamente un cuarto, pero ahí viene alguien más, ¿verdad? Un bebé, entonces necesitamos ver cómo ampliamos un poquito y luego ya son 2 y luego viene la suegra y el suegro a vivir y todo, entonces tienen que ver cómo hacemos para ampliarlo. Bueno, tanta gente ha ido al infierno que Dios tuvo que ampliarlo. Isaías capítulo 5, versículo 14. Isaías 5:14. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca.
y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. Si bien es cierto, la palabra Seol y Hades llevan más o menos la misma idea, sepulcro, pero también si usted la traza en la Biblia, verá que tiene una implicación con el infierno. Y usted lo puede notar, por ejemplo, en Lucas capítulo 16, cuando habla del rico y Lázaro, y dice que en el Hades alzó sus ojos. Hades, Seol, viene siendo lo mismo, ¿verdad? A pesar de la mortandad en el campamento de Israel, había esperanza, la cual estaba en la serpiente de bronce que fue colocada en un asta para ser levantada. Pero primero, antes de esto, debía haber un arrepentimiento verdadero. No era solamente volver a ver la vista, volver a ver la serpiente. De repente leemos ahí en Romanos, y algunas personas tienen una mala idea. Ahí en Romanos, ¿verdad? Donde dice que si confesamos que Jesús es el Señor, ya, somos salvos, ¿verdad? Va más allá, mucho más allá que solamente volver a ver la serpiente en el asta en aquel entonces. Hoy nada más volver a ver a Cristo en la cruz y ya soy salvo. No, primero tenía que haber arrepentimiento. Primero tenía que haber una genuina conversión de corazón. Véalo conmigo en Números 21. Volvamos a Números 21. Véalo en el versículo 7. Números 21, 7. Dice en Números 21, 7. Entonces el pueblo, o sea, recuerde, ya venían las serpientes venenosas, los mordían, estaban muriendo un montón. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo que hemos pecado por haber hablado contra Jehová. No dice, hemos pecado por aquello, si, ¿verdad? Como cuando, si en algo lo he ofendido, uno llegó e insultó a otra persona y la otra persona, y si en algo le ofendí, no. Aquí el pueblo dijo, yo ofendí a Dios porque hemos murmurado, somos ingratos. Vuelvo a leer, versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Que entonces, ¿qué vemos? Vemos el arrepentimiento del pueblo. O sea, no es solamente, ahí está la serpiente en esa asta, vuélvala a ver y ya. No, el pueblo primero llegó, fue tocado y dijo, hey, pecamos. Pero si no hay arrepentimiento, lo demás son solo palabras. Y de ahí es donde y yo creo que me estoy adelantando a ese estudio el verdadero evangelio, se ha mal utilizado la expresión, la oración de fe. Se ha mal utilizado. ¿Usted ve la cruz? Sí. ¿Ve a Jesús? Sí. ¿Usted cree en Jesús? Sí. Entonces ore. Señor Jesús. Un momentito. ¿Usted se dio cuenta que usted es un pecador? ¿Usted entiende? ¿Entiende la gravedad? ¿Entiende que usted está en una cuerda floja? ¿Entiende que usted se puede dar un paso y se va al infierno por la ira de Dios? ¿Comprende? ¿Comprende eso? ¿Comprende lo que dice el libro de Hebreos? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entiende eso. Y por eso la ley moral nos sirve mucho, para que la gente entienda. Soy pecador. No, sí, yo no soy tan malo como Hitler. Sí, la mayoría no somos tan malos como Hitler, pero somos pecadores. Y somos impíos sin Cristo. Y la ira de Él está sobre nosotros. Ellos reconocieron que habían pecado, que habían hecho mal. Recuerde que en Lucas 13 dice, os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces tenemos que, cuando estamos testificando, cuando estamos hablando de Cristo, no solamente hablarle de las glorias del cielo y lo lindo del cielo y lo bonito del cielo y lo amoroso que es Dios y que los está esperando todo el mundo así, sino que es, usted es un pecador y usted no lo merece. Y cuando uno dice eso es casi como meter el dedo en la llaga.
Usted no merece, ¿cómo que yo no merezco el cielo? Un momentito, yo no soy tan, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, usted metió el dedo en la llaga, porque uno de verdad tiene que decir, yo no merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, yo no merezco estar aquí predicando, yo no merezco abrir este santo libro. Yo no lo merezco. Es que es palabra de Dios. O sea, no es palabra de un ángel, Dios. Dios usó gente para este libro. Ajá. Ujú. Exacto. Claro, si no se arrepienten, todos perecerán. Igualmente, tanto en aquel momento como en el día de hoy, o sea, en aquel momento de número 21, como el día de hoy, el arrepentimiento es clave. Si no hay arrepentimiento genuino, Dios sigue resistiendo a la persona. ¿Por qué? Porque claramente la Biblia dice, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Y hermanos, eso no es solamente aplicable a la persona que no tiene Jesús, eso no es solamente aplicable al pecador, eso también es aplicable al creyente que es orgulloso. Al hombre o a la mujer que son hijos de Dios, que son orgullosos, que no quieren doblarse ante Dios cuando Dios les está enseñando algo. Dios nos enseña, ¿cierto? Dios nos habla. Dice Hebreos 4 que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué? Más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué pasa? Penetra, se mete, ¡pum!, hasta adentro. Corta, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ah, pues yo no quiero cambiar. Yo no quiero cambiar. Es que si cambio, tengo que adaptarme a ciertas cosas, entonces mejor no. Dios resiste al soberbio. Sea una persona que no tenga a Cristo, como sea un creyente también. ¿Y sabe lo que va a pasar? Dios va a seguir. Y sabes, es tan triste ver en el cristianismo gente llevando palo y palo y palo. Y son creyentes. Y uno dice, ¿pero por qué llevan tanto palo? No se dan cuenta de lo que Dios les está diciendo es, momento. Vea a Jacob. ¿Cuánto palo llevó ese hombre? Ah, pues seguía necio, haciendo su voluntad, necio, testarudo, majadero. Es más, cuando llega el faraón de Egipto y lo ve y le dice, ¿cuántos son los años de tu vida? Y Jacob se vuelve y le dice, los años de mi vida son tantos, no recuerdo ahora cuántos dijo, pero luego él agregó que fueron muy duros, fueron muy difíciles. Porque él lo buscó. Porque él no entendió a Dios cuando le estaba hablando. El arrepentimiento, toma en cuenta lo siguiente, el arrepentimiento en sí mismo no es suficiente. Sí, yo sé que estoy haciendo mal, sí, yo sé que soy pecador, sí, yo sé, o sea, eso es como que venga ahora una cobra, ¿verdad? Que no hay aquí en el país. Pero que venga una de estas cobras y lo prense a usted, ¿verdad? Y una terciopelo, ¿verdad? Son venenosos, ok. Y que lo prensó a usted. Y que usted dice, uy, sí, me inyectó. Y ahí usted le ve el colmillillo hasta muerte de risa, todo chorreando parte del veneno que le inyectó a usted. Y usted dice, uy, me mordió, me inyectó el veneno. Tengo el veneno en mí. El veneno corre por mis venas. Ahorita me muero. Usted lo está reconociendo. Y alguien llega y le da el antídoto. Y ahí usted tiene el frasquito y usted dice, qué barbaridad. Aquí está el antídoto. Esta es la solución. Si usted no lo aplica, usted se murió. El arrepentimiento per se no es suficiente. Es más, dentro de nuestro sistema judicial, usted lo puede ver. Un homicida llega delante del juez, fue capturado en el hecho, en el mismo momento en que tenía un arma blanca hasta la empuñadura en el corazón de una persona.
Todos los indicios dicen que fue esa persona. Y esa persona puede llegar y ponerse a llorar delante del juez y decirle: señor juez, yo lo lamento, sí, yo lo maté, yo fui el asesino. Por favor, sí, yo sé, perdón. Pero siempre él debe pagar su condena. Sería el juez más injusto si él dice: está bien, bueno, fue la primera vez, ¿verdad? Fue la primera vez. A veces nuestros sistemas judiciales son así. Fue la primera vez, era un menor de edad y cosas de chiquillo, le metió 28 puñaladas, pero no, tiene que pagar la condena. Por eso el arrepentimiento por sí solo no es suficiente. Alguien tiene que pagar nuestra condena. Alguien tiene que pagar nuestro pecado. Nos arrepentimos. Dios, soy un pecador. Sí, yo violé tu ley. Sí, yo soy pecador, Dios. Por favor, necesito a alguien que abogue por mí. Eso fue lo que hizo el pueblo. Vea que el pueblo llega donde a Moisés y le dice, volvamos al versículo 7, 21:7. Llega y dice, ruega, ¿verdad? Dice, hemos pecado, y luego dice, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. ¿Qué están buscando en Moisés? Están buscando un mediador. Están buscando a alguien que vaya a Dios y le diga: Dios, pare este juicio, pare este castigo, por favor, que no muramos más. ¿Ok? Bien, ¿quién es nuestro mediador? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Eso es lo que, damas y caballeros, tenemos que hacer. Todos debemos buscar un mediador, el único mediador. Primera de Timoteo 2, 5. Dice así la Biblia. Primera de Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo, hombre. Ellos querían un mediador que abogara por ellos, que fuera su abogado, no el fiscal acusador, sino el abogado defensor. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, dice Primera de Juan 2, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Y qué dice Romanos 8:34? Romanos 8:34. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. Ojo lo que sigue, porque eso es poderoso. Y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús es nuestro mediador, es nuestro abogado, es la provisión de Dios para nuestra salvación y está intercediendo por nosotros. Él fue la serpiente en el asta. Volvamos a Números. Habíamos quedado en el versículo 7. Ahora leamos 8 y 9. Números 21, versículos 8 y 9. Números 21, 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces vemos la provisión de Dios, la serpiente colgada en un asta. La solución era hacer una serpiente de bronce y ponerla sobre el asta para que la gente lo viera. Donde quiera que fuera mordido, volviera a ver allá. Claro, ya hubo arrepentimiento, hemos pecado, intercede por nosotros. Ok, aquí está la solución, aquí está la provisión. El bronce en la Biblia es un cuadro del juicio, es un cuadro del juicio. ¿Recuerda el altar donde morían todas las víctimas inocentes
allá al frente del tabernáculo o al frente del templo, se llamaba el altar de bronce. Era con acacia cubierto de bronce, porque el bronce en la Biblia es un cuadro del juicio. Es un cuadro del juicio. Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, que la ponga en un asta, en un palo de madera, un cuadro de Cristo en la cruz. En la cruz el Señor Jesús fue hecho pecado. Fue hecho maldición. Él se volvió maldición. ¿Por qué se volvió maldición? Porque Él fue colgado de un madero. Igual como la serpiente fue colgada de un asta, de un madero. Segunda de Corintios 5:21, recuerda lo que dice. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y un texto fuerte, Gálatas 3. Fuertísimo este texto. Gálatas 3:13. Y esto es fuerte. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y por qué digo que es fuerte? Por lo que sigue. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Cristo se hizo maldición dejando que lo crucificaran. Se hizo maldición para quitar nuestra maldición. Se hizo pecado para quitar nuestro pecado. La serpiente tenía que ser de bronce, porque Jesús recibió todo el juicio de Dios ahí en la cruz, el juicio que nosotros merecemos. Acompáñeme a leer Juan 3. Juan 3, versículos 14 y 15. Aquí en Juan 3, usted recuerda la historia, Jesús está hablando con Nicodemo, el maestro de la ley, el doctor de la ley, el que conocía la ley. Y viene hablándole sobre nacer de nuevo. Y llega al versículo 14 y 15, y entonces le narra una historia que estoy seguro Nicodemo la había escuchado un montón de veces, tanto desde que era niño como en sus estudios en la sinagoga. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué debía hacer entonces el hombre pecador que era mordido para salvarse? Debía volver a ver la serpiente de bronce. En el caso nuestro, tenemos que arrepentirnos y poner nuestra fe completa, total, en la obra perfecta de Cristo en la cruz. No hay más. No hay Buda, no hay Mahoma, no hay María, no hay iglesia católica ni evangélica, no hay mormón, no hay testigo de Jehová, solo Cristo. Solo Cristo. Sin embargo, estoy muy seguro que hubo personas que no quisieron levantar su mirada y ver a esa serpiente ahí en el asta, porque tal vez pensaron, hay otro medio, y si no funciona, así tan sencillo. Hermanos, yo quiero terminar con esto. Testifiquemos de Jesús, abramos nuestra boca. Nuestra familia sin Cristo está en peligro de pasar a la eternidad. Deberíamos invertir tiempo para orar por ellos, porque de lo contrario, si mueren, serán condenados. Nuestros amigos, nuestros compañeros de estudio, de trabajo, nuestras amistades, nuestros familiares. Rescatemos a todos los que podamos antes de irnos de esta tierra. Puede ser que el Señor venga hoy, a saber. Como puede ser que venga en quién sabe cuánto tiempo más. Ni el día ni la hora sabemos. Solo el Padre y su sola potestad. Pero, ¿y nuestra vida? Nuestra vida pronto pasará, pronto se acabará. Solamente lo que hacemos para Cristo es lo que va a durar. Y lo mejor que podemos hacer
es ganar las almas, porque la Biblia dice, el que gana almas es sabio. Sabio. Abramos la boca. No nos quedemos callados para presentar a Cristo. Oramos. Señor, muchas gracias. Te damos por este cuadro de la serpiente de bronce que está ahí en Números 21, que se llevó a cabo años atrás. Gracias, Dios, porque usted nos pintó un cuadro muy claro de la obra de Jesús. Gracias, Señor, por la salvación que nos ha dado, que no la merecemos. Dios mío, por favor, ayúdanos, Dios, a valorar la salvación con temor y temblor. Recordar, Dios, que estábamos bajo tu justo juicio, pero también ayúdanos a abrir la boca y testificar de Jesús. Que la gente entienda que sin Cristo están perdidos y que te necesitan. Gracias, Dios, te damos. Te pido que bendigas ahora el refrigerio que vamos a tener acá en la iglesia y nos lleves con bien a nuestra casa de regreso. Bendice a los hermanos y a amigos que están siguiéndonos en las redes, Dios, por el internet. Yo oro para que si no te conocen se puedan entregar, que produzcas en ellos temor, temblor, apetito, sed de justicia y se puedan entregar a ti. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Nos estamos viendo, Dios, primero, este sábado, si no me equivoco, ¿verdad? Ahí está la actividad de jóvenes discípulos de Jesús. Ahí métase a la red. Y si no, el próximo domingo estaremos estudiando el libro de Esther. Dios los bendiga, que tengan muy buena noche.